JPL TV, televisão local de Miraflores. Televisão local de Miraflores, JPL TV. Información. Andaluzia é uma comunidade autónoma de Espanha com status de nacionalidade histórica. Está composta pelas províncias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Su capital es Sevilla, ciudad reconocida por el Estatuto de Autonomía como sede de la Junta de Andalucía. Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza, no solo imaginó la autonomía de Andalucía, também escreveu seus estatutos, dibujou sua bandeira e escreveu a letra com que adaptaria uma canção popular já existente. Assim nasceria el himno de Andalucía. Se constituyó en comunidad autónoma en 1981 al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Española de 1978 y después del referendo de 28 de febrero de 1980. Por eso, 28 de febrero es el gran día de Andalucía. Quando Dom Frederico Henriques de Ribera decidiu alçar um novo edifício, a 12 de março de 1546, para albergar a Fundação de Caridade, que em 1500 criara sua madre, Dona Catalina de Ribera, jamais poderia sonhar que um dia aí se instalaria o Parlamento de Andalucía. La edificación foi iniciada por Martín Gainza, que la dirige hasta su muerte en 1556. En 1558, Hernán Ruiz II continua com as obras e o hospital se inaugura parcialmente um ano mais tarde. El espacio interior se organiza en torno a 10 patios, de los que solo se llegaron a construir 9 y hoy se conservan solo 8. Los patios y las amplias galerías permiten la entrada de sol y garantizan la ventilación exterior. En fachada principal se sitúa la portada de acesso, terminada en 1617 por Miguel de Zumárraga. La particularidad la marca la iglesia, situada isenta en el patio central y de mayor altura que el resto del edificio.
Apresenta planta de cruz latina com braços curtos, capilha maior semicircular e sacristia retangular tras ella. Sua execução corresponde a Hermán Ruiz II, que la dota de gran coerência formal e decorativa. La portada principal del templo ofrece esquema de arco triunfal com 2 cuerpos, dórico el bajo, jónico el superior e rematados por um frontón. Destacan los relieves de las virtudes teologales labrados por Juan Batista Vázquez de El Viejo en 1564. En el interior, lo más destacado es su monumental orden jónico, así como las bóvedas que cubren la nave y el crucero. En la cabecera se sitúa el retablo mayor, cuyo diseño se atribuye a Asensio Maeda, y la ejecución de las pinturas fechadas en 1602 al pintor rondeño Alonso Vázquez. Desde su apertura estuvo en manos privadas, esto hasta la desamortización de Mendizábal. Al asumir la Diputación de Sevilla, las ayudas asistenciales y la beneficencia, pasa a ser la titular del mismo hasta su cesión a la Junta de Andalucía. El cierre del hospital se produce en febrero de 1972, debido a su pésimo estado de conservación. El declive fue resultado natural del paso del tiempo y de los avatares históricos y políticos que lo sumergen en una aguda crisis ya en el siglo XIX y continuada en el siglo XX. Diez años después de su desalojo, se inician los pasos para la cesión del edificio a las instituciones autonómicas por parte de la Diputación de Sevilla, dueña del mismo desde su desamortización en el siglo XIX. En 1986 se elaboran los primeros proyectos y un año más tarde se inician las obras que concluyen en 1992. El 28 de febrero de ese año, el Parlamento de Andalucía estrenó su sede. En esta primera fase se restauraron los patios de farmacia, San Carlos, el recibimiento del alcohol y de cobalto, situados tras la fachada principal. Fue adaptada la iglesia como salón de plenos y las salas de enfermería que la rodean como biblioteca, sala de uso múltiples y sala de comisiones. En total, se reabilitaron para el Parlamento de Andalucía 48.648 metros cuadrados de superficie. Durante la quinta legislatura se ejecutaron diversos trabajos para la rehabilitación de los patios del Cardenal, de la Fuente y de las Flores, que conformaban la superficie del antiguo hospital aún sin restaurar. Las obras continuaron a lo largo de la sexta legislatura con 2 objetivos generales: la ampliación de la superficie del Parlamento de Andalucía y el traslado de la Cámara de Cuentas. Tras el salón de plenos se ubicó la sala de pasos perdidos, dispuesta como centro desde el que establecer las nuevas relaciones del conjunto. Se definieron también los accesos por el lado norte, adecuándole al urbanismo de ese sector de la ciudad. Bueno, vamos a empezar por el monumento, vamos a empezar por este monumento que tiene una importancia histórico-artística enorme. Ya ven, esta es la iglesia de Santo Tomás. Yo antes les pregunté, ¿qué relación podía tener Santo Tomás con las 5 llagas? Pues ahora se lo vamos a explicar aquí con este retablo maravilloso que tenemos aquí detrás. Lo primero es decir que es una planta de cruz latina, una iglesia de planta de cruz latina, aunque en principio fue diseñada de cruz griega. Ya saben, las cruces griegas son las que tienen todos los brazos del mismo tamaño. Pero los administradores deciden alargarla 20 pasos y se convierte en una planta de cruz latina. Luego decir que es una iglesia renacentista, ustedes ya lo saben, y que todavía se conservan algunas de las policromías que, no sé si las han visto al entrar, hay algunas partes que aún conservan la pintura, son tesoros, todavía se conservan. ¿Por qué no se conservan todas? Porque el humo de los candiles, ¿verdad?, de las velas y demás, las ensuciaban. Y además toda la iglesia se instaló, porque esto era un hospital y tenía que ser un sitio pues higiénico, y eso también deterioró la pintura. Quizá lo más interesante, a mi juicio.
Después de 3 años de intervenciones y de la recuperación de 18.590 metros cuadrados, la nueva superficie rehabilitada fue inaugurada por Sus Majestades los Reyes el día 20 de febrero de 2003. Graciosa la vida y cantar con sentimiento. Hay que sentir Andalucía y echarle temperamento. Yo reparto mis canciones por toda España entera, cantando con alegría. Yo soy donde el arte es cosa buena, donde me toman los chilenos y te olvida de las penas. De Andalucía yo soy donde hasta el cielo es moreno, donde juran por derecho, donde juran por derecho. Cuando te quiero que yo nací Macarena y Sevilla fue mi cuna. Canto con 5 sandríos, la copla es mi locura. Yo pongo toda mi alma cuando canto Andalucía, por su arte y su belleza, porque es tierra de alegría. De Andalucía yo soy donde el arte es cosa buena, donde te toman los chilenos y te olvida de las penas. De Andalucía yo soy donde hasta el cielo es moreno, donde juran por derecho, donde juran por derecho. Pa' decir cuánto te quiero. De Andalucía yo soy donde hasta el cielo es moreno, donde juran por derecho, donde juran por derecho. Va a decir, oye, va a decir cuánto le quiero. En el Teatro Virgen de los Reyes, en la calle Fray Isidoro de Sevilla, tuvo lugar una de las muchas conmemoraciones del Día de Andalucía, un poco por toda la región autonómica.
En un salón grande y totalmente lleno de gente, tuvo lugar un interesante espectáculo a cargo de María Antonio Tenorio y Francisco Miralles, artistas andaluces que nos brindaron con un espectáculo musical en dos partes llamado Coplas con Amor y Humor. Entre la primera y segunda partes, una delegación del Ayuntamiento de Sevilla, presidida por la delegada por el Distrito Macarena, Ibelia Rincón Cardoso, hizo entrega de los premios a los Macarenos del año. Reconocidos por su trabajo por el colectivo en Macarena, los graduados de este año fueron Centro Cultural San Francisco de Asís, María José Dorado por sus 30 años de funcionaria y los institutos de educación secundaria de Azar y de Llanes. También fue manifestada una mención de elogio al trabajo desarrollado por la Residencia Gerón en la labor de cuidados a las personas mayores. El 6 de marzo es la fecha apuntada para el concierto del 50 aniversario de la coronación de la Macarena a cargo de la Banda Sinfónica Municipal, en que se interpretarán diversas piezas dedicadas a la Virgen de la Esperanza. Intervendrán Coral Polifónico de Rines, Coro de Vozes Blancas Villa de Guillena, el tenor Pedro Cuadrado, las cornetas y tambores del Consejo de Bandas de Sevilla. El concierto será dirigido por Don Francisco Javier Gutiérrez Juan. El local será el Hogar Virgen de los Reyes en la calle Fray Isidoro de Sevilla. A no perder, jueves 6 de marzo a las 20:30. Se puede visitar hasta día 10 de marzo la exposición de Sergio Pilán en la Galería de Arte Contemporáneo El Fresco de Sevilla, en la calle Escoberos. La muestra de pintura se titula Waldensamkeit, palabra alemana cuya traducción aproximada hace referencia al sentimiento de estar a solas, conectado con la naturaleza. Horario de 10 a 14 y de 18 a 20:30, entrada gratuita, e se podem concertar visitas através do correio eletrónico. E agora os invitamos a um concerto especial. Em 1875, la Hermandad de la Santa Cueva de Cádiz encarga a F.J. Haydn, uno de los músicos más afamados del momento, una obra dedicada a la Semana Santa, conmemorando las últimas frases de Cristo en la cruz. Haydn compone el oratorio y se convierte en una de las obras religiosas más clásicas del autor y en la única que compone para ser explícitamente interpretada en España. Engranajes Culturales, el Hospital de la Caridad y el cuarteto musical Carmen Veneris se unen en un nuevo concepto de concierto. Una iglesia, 7 velas, 7 piezas musicales, 7 obras de arte. Con cada pieza una luz se apagará y al final será el vacío, la muerte en el arte y la música. Concierto narrado de las 7 palabras de Haydn, a no perder en la iglesia de San Jorge, en el Hospital de la Caridad, viernes, día 14 de marzo próximo, a las 21 horas. Hasta el domingo 30 de marzo permanecerão expuestos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla 2 retratos del pintor Francisco de Goy Lucientes. Los lienzos Carlos IV y María Luisa de Parma se exhibirán dentro de la programación del ciclo La Obra Invitada. Estos retratos fueron encargados por la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla con motivo de la primera visita del rey en la ciudad en el año de 1789. Actualmente pertenecen a la colección de la compañía Altadis. Se puede visitar de martes a sábado de 10 a 20:30, domingos y festivos de 10 a 17 horas. Entrada gratuita para cidadãos da União Europeia e membros del ICOM. Restos de países, a entrada será €1,50. La Sala Antica Teatro acoge el próximo 5 de abril el concierto de Pablo López. Pablo López es un nuevo artista malagueño, finalista en segundo lugar en la Operación Triunfo de 2008 y que está enamorando el panorama del pop español con Bi, primeiro single de su disco debut 11 historias y un piano. Después de pasar por televisión y de escribir canciones para otros músicos, ahora escribe para sí mismo. Día 5 de abril a las 22:30 en la Sala Antiga Teatro Rey Pastor y Castro, Isla de la Cartuja.
Los restos arqueológicos del Antiquarium bajo el Metropol Parasol de la Plaza de la Encarnación de Sevilla acogerán durante la Cuaresma un espectáculo que representará la obra Poncio Pilatus, organizado por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla y la Compañía Estudio de Teatro. Se trata de una recreación de las horas más difíciles del hombre que pudo cambiar la historia, que tendrá al público sentado alrededor de las escenas, dotándolas de mayor cercanía y realismo. Una experiencia teatral única en un entorno excepcional. Las funciones se realizarán los viernes, sábados y domingos de los 5 fines de semana que dura la Cuaresma, de 7 de marzo al 6 de abril a las 20:30. Entradas a la venta en la taquilla del Teatro Lope de Vega, en internet y en la taquilla del Antiquario de Sevilla en los días de la función. La obra está dirigida por el periodista José Luis Loza y sobre textos escritos en colaboración con Fernando Fabiani y Isaac García. En la producción del espectáculo colaboran el Consorcio Turismo de Sevilla y la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento Hispalense, así como la Universidad Seminarios de San Pablo, CEU. Con el motivo del 50 aniversario de la inauguración de la estación de tratamiento de agua potable de El Carambolo, así como del 40 aniversario de la creación de Imacesa, esta empresa representa una propuesta con el nombre de las Rutas del Agua. La idea es demostrar cómo agua y ciudad fueron conformando a lo largo de la historia y de las distintas civilizaciones un rico y diverso patrimonio. Las rutas del agua nos llevan a visitar infraestructuras, monumentos, fuentes, arquitectura, acueductos, arte y cultura diseminados por toda la ciudad en un recorrido urbano por la ciudad de Sevilla con cerca de 2 horas de duración y que se hará parte a pie y parte en autobús cedido por Toussaint. Habrá 2 turnos diarios, uno por la mañana con inicio a las 11 y otro por la tarde con inicio a las 16:15. Una excelente manera totalmente gratuita de conocer un poco más del pasado que nos rodea. Las rutas de agua se pueden disfrutar hasta el día 11 de abril. El Archivo de Indias acoge desde el próximo 20 de abril una exposición conmemorativa del 5º centenario del descubrimiento de las aguas del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. Bajo el título Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur, la exposición comisariada por Antonio Fernández Torres y Antonio Sánchez de Mora presenta por primera vez al público piezas originales en un total de 160 sobre el descubrimiento y la exploración del Pacífico. Exposición sobre el descubrimiento del Océano Pacífico en el Archivo de Indias de lunes a sábado de 9:30 a 17 horas. Entrada libre y gratuita. Cerca de 80 personas trabajan en las obras del nuevo acuario de Sevilla, cuya primera fase abrirá sus puertas en mayo próximo. El acuario de Sevilla tendrá por temática el viaje que Fernando de Magalhães hizo acompañado por el sevillano Juan Sebastián del Cano y que vendría a descubrir el estrecho de Magallanes. Serán 40 tanques que llamarán la atención de todos. Lo podremos ver en mayo. El Museu Casa de la Ciencia acoge la exposición permanente titulada Moléculas de la Vida, 50 años de bioquímica y biología molecular en España. La exposición forma parte del programa de actividades en el que la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular celebra su cincuentenario y ha contado con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el apoyo de las empresas Zeltia, MSD, Grifols y Biorad. El museo ofrece visitas guiadas gratuitas a esta exposición, incluidas en la entrada al museo. Tendrá lugar los viernes a las 18 horas y los sábados y domingos a las 12, hasta completar aforo de 25 personas. La podrán visitar hasta el próximo día 24 de agosto. Se suele escuchar a las personas mayores decir que el mundo es pequeño.
Mirad esas imágenes. ¿Os suena este hombre haciendo balones de sabón y agua? Seguro que muchos acordáis de este grupo que ha estado varias semanas del mes de diciembre en la Avenida de la Constitución, casi delante de la Catedral y un poco antes del Ayuntamiento. Pero estas imágenes que acabamos de ver fueron recogidas en la calle Augusta, Lisboa, Portugal. Ellos son, según me han dicho, de Cataluña y estarán un par de semanas por Lisboa y Cascais. No tengo dudas. El mundo es mismo pequeño.